Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Logística con Full Excel. En esta oportunidad vamos a enseñarles un nuevo tip y es utilizando regresión múltiple calcular el pronóstico de ventas para un determinado producto. En este caso tenemos la información de 2 años. Esta información corresponde a lo que ha vendido la empresa. Y adicionalmente hemos agregado algunas variables adicionales también del tipo cuantitativas. Una es el número de vendedores, el precio del producto expresado en dólares y el tipo de cambio. La idea es encontrar si es que existe alguna correlación entre la venta y estas variables adicionales y finalmente obtener la regresión múltiple. Lo primero para poder realizar la regresión múltiple es instalar el complemento. Para ello nos vamos todos al archivo, opciones. En opciones buscamos la opción de complementos, en la parte inferior, complementos de Excel. Le damos clic en ir y elegimos herramientas para análisis. Le damos a aceptar y automáticamente ya se instaló el complemento. Ese complemento de la herramienta de análisis de datos se encuentra en el menú datos. Datos en la parte superior derecha que dice análisis de datos. Ok, entonces vamos a empezar a realizar nuestra regresión múltiple. Aquí tenemos la venta como variable dependiente, que es lo que queremos pronosticar, y como variables independientes tenemos el número de vendedores, el precio del producto y el tipo de cambio. La idea es que podamos hacer la regresión múltiple, primero con cada una de las variables y luego con las tres, y en función del coeficiente de correlación, es decir, el coeficiente más alto y cercano a 1, encontraremos cuáles de las tres variables, o si son las tres variables las que explican el modelo. Empecemos primero por darle clic en el menú datos, análisis de datos. Dentro de las opciones elegimos la que dice regresión. Le damos a aceptar. Rango de Y de entrada se refiere a la variable dependiente, que es lo que vamos a pronosticar. Seleccionamos todo el rango que corresponde a las ventas. Rango de entrada X es la variable independiente. En este caso primero vamos a solamente tomar como variable independiente el número de vendedores. Elegimos aquí la opción que indica rótulos porque tiene como encabezado el rótulo de la variable y le damos a aceptar. Luego de haberle dado a aceptar, entonces automáticamente el Excel nos habilita una hoja nueva en donde está la regresión múltiple realizada con esta variable, con el número de vendedores. Por lo tanto, aquí en la pestaña le vamos a cambiar de nombre para que aparezca número de vendedores. Solo una variable. Regresamos nuevamente a la pestaña de los datos. Nuevamente ejecuto el complemento de análisis de datos, regresión. Elimino los valores que correspondan tanto al rango de entrada Y como el rango de entrada X. Y ahora nuevamente voy a coger la siguiente variable. Primero, la variable dependiente, que es las ventas, y como rango de entrada ya no cojo el número de vendedores, sino el precio del producto. Es decir, vamos a verificar si existe una correlación entre la venta y el precio. Le doy a aceptar y me habilita una nueva hoja. En este caso la hoja la voy a renombrar con el nombre de precio. Regreso nuevamente al menú datos, hago el mismo ejercicio para la tercera variable, regresión. Voy a modificar solo el rango de entrada X, ya no va a ser el precio, sino va a ser el tipo de cambio. Le doy a aceptar y ya tengo mi tercera pestaña, que es tipo de cambio. Por último, regreso al menú datos, nuevamente ejecuto el análisis de datos, opción regresión. El rango de entrada Y es el mismo, la variable dependiente, y en el rango de entrada X, que son las variables independientes, esta vez voy a coger las tres variables, es decir, voy a encontrar si existe correlación de la venta con las tres variables y le doy a aceptar. Y finalmente renombro esa hoja considerando las tres variables. Empecemos a revisar los resultados. Lo primero con la variable número de vendedores. Aquí lo que nos interesa es ver el indicador llamado el R cuadrado ajustado, que está en 98%. Es decir,
Con el número de vendedores, el grado de correlación es bastante alto, 98%. Con el precio es 98.6%, casi 99%. Voy a colocarle un decimal para que se vea mejor. En el caso anterior, el número de vendedores también un decimal. Tengo 98.3, con el precio tengo 98.6, con el tipo de cambio, el R cuadrado sale 62%. Eso quiere decir que no tiene mucha correlación de la venta con el tipo de cambio. Y finalmente, con las tres variables juntas, tenemos que el grado de correlación es 98.7. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir aquella regresión que tiene mayor R cuadrado ajustado. Por lo tanto, la que en este caso mejor se adecua al modelo es la de tres variables, es decir, que el pronóstico de ventas o la demanda sí tiene correlación con las tres variables. Por lo tanto, la ecuación que se va a obtener se da en función de los coeficientes que aparecen aquí. Por lo tanto, el modelo o la ecuación será de la forma y igual, donde y es la variable dependiente, que es la venta, es igual a 76.07 multiplicado por el número de vendedores, la variable vendedores, menos 22.191.03 multiplicado por el precio del producto, menos 3.333.46 multiplicado por el tipo de cambio, más 32.512.78. Por lo tanto, esta es la ecuación, y esa ecuación sale de los coeficientes que aparecen aquí. La intercepción es el valor solo, el coeficiente de la variable vendedores es 76.07, el coeficiente de la variable precio es 22 y listo. Por lo tanto, esta es la ecuación que tenemos que utilizar para poder hacer nuestro pronóstico. ¿Ok? Y finalmente aquí lo que hacemos es copiamos la fórmula y reemplazamos. Por lo tanto, la venta en unidades para los siguientes 6 meses, considerando las variables que tenemos aquí, que son las siguientes. Voy a agregar el tipo de cambio que faltaba. El tipo de cambio en la otra variable. Ese tipo de cambio vamos a asumir que se mantiene en 3.3. Por lo tanto, el pronóstico de ventas sería igual a 76.07 multiplicado por el número de vendedores menos 22.191.03 multiplicado por el precio del producto menos 3.333.46 multiplicado por el tipo de cambio y finalmente más 32.512.78. Listo. De esa manera hemos obtenido nuestro pronóstico de ventas utilizando un modelo de regresión múltiple. Muchas gracias.